noches a todos, bienvenidos a Plan M. 2 minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En noche de viernes, noche de picadas. En un ratito vamos a estar comiendo una rica picada con 4 colegas y amigas y amigos periodistas, así que vamos a estar analizando sobre todo lo que se viene en los próximos días, un domingo y un lunes electrizante en la economía y en la política argentina, porque el domingo va a estar Cristina en el Te Deum, después de haber zanjado algún blooper con el tema de la carta del Papa, pero en una inmejorable relación, por lo menos con Francisco Cristina, va a ir finalmente a la Catedral Metropolitana. Han invitado a todos, han abierto, yo creo que hasta la nata lo han invitado para ir el domingo, no sé si va a ir Jorge, pero han tratado de abrir un poquito el abanico y mostrar un nuevo clima de concordia con la Iglesia. Y el lunes Kicillof yéndose a París para negociar con el Club de París, la única y gran apuesta del gobierno para tratar de escaparle a una situación económica muy complicada. En un ratito vamos a estar con 3 expertos en economía que les van a contar qué pasó hoy, por qué el gobierno pudo frenar el dólar paralelo en 11,40, cuál fue la estrategia oficial. Se les va a contar mejor que nadie Willy Cohen, Carlitos Burgueño, Daniel Fernández Canedo, que son especialistas en temas económicos, así que tienen la precisa de lo que pasó hoy en el mercado financiero. Y sin duda el gobierno logró tratar de domar un poco el dólar paralelo en 11,40 y achicar esta brecha con el dólar oficial, que genera todo tipo de inconvenientes para la economía argentina. Se redujo a 40% esta brecha y había llegado a más del 50% en la semana, cuando el dólar paralelo superó los 12 pesos. El gobierno, con Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, sin duda está preocupado también por el dólar paralelo. A diferencia de lo que era Mechi, Marcó del Pont, Moreno y compañía, sabe Fábrega que no puede dejar que el dólar paralelo se vaya demasiado y se agrande la brecha, porque eso genera un impacto en la economía real, que ya lo hemos explicado 1000 veces y creo que lo conocen todos. Hasta Cristina ya entiende que el dólar paralelo, más allá de que sea un mercado chiquito, marca también un termómetro. Es decir, se va muy arriba, los exportadores dejan de liquidar porque especulan con más devaluación, se paraliza el mercado inmobiliario y además se generan todo tipo de cuestiones especulativas en el comercio exterior. Pero además de eso, insisto, en un ratito les van a contar cuál fue la estrategia, un tanto rústica por ahora, con pocos instrumentos, el Banco Central y el propio Ministerio de Economía, para tratar de calmar las aguas en el mercado financiero. Yo decía el otro día, la Junta están frenando la demanda de dólares a lo Moreno, a la vieja estrategia de Moreno, porque Cristina le ha pedido, sobre todo a Fábrega, al presidente del Banco Central, que no use el instrumento de subir la tasa de interés, porque tiene un problema en la economía real y cada vez que sube la tasa de interés golpea sobre la economía real. Bueno, justamente ese es el otro dato que apareció en el día de hoy, es la economía real, porque cayó la producción industrial 4,2% en abril y acumula una caída del 3,5% en el primer cuatrimestre del año. La industria está en recesión, sin duda, 2 trimestres consecutivos de caída. Y hay que ver qué pasa con la producción industrial, porque no es solamente el sector automotor, que ha tenido una caída del 20% en abril, sino que hay varios sectores que están en recesión, ¿no? Con caídas en los primeros 4 meses del año. Fíjense, cemento cayó 1,3% en el primer cuatrimestre, vidrio, la producción de vidrio, 8,4%, la metal mecánica sin autos, 6,8% de caída, agroquímicos, 6,9% de caída en el primer cuatrimestre de este año respecto al mismo periodo del año pasado. Productos farmacéuticos, 8% de caída. Neumáticos, que obviamente es un insumo clave de la industria automotriz, 8% de caída. La industria del plástico, 7% de caída. Petróleo procesado, más allá de YPF, todo el mercado redujo la producción de petróleo en 3,5%, papel y cartón 0,5% de caída. Es decir, hay una situación de recesión en la industria que va más allá del sector automotor. En un ratito vamos a hablar con los colegas, porque es obvio que esto no tiene que ver solamente con la suba de la tasa de interés, sino que también tiene que ver con la devaluación, con el impacto a precios de esa devaluación y con la pérdida del poder adquisitivo salarial. Han perdido poder adquisitivo en estos meses los trabajadores, los jubilados, sin duda, el salario mínimo, que está 20 puntos abajo del pico del año pasado en términos reales, y los que cobran la asignación universal por hijo, que hoy están bien abajo en poder adquisitivo respecto a junio del año pasado,
y recién van a recomponer poder adquisitivo el mes próximo cuando empiece el aumento de la asignación universal por hijo. Bueno, y finalmente, y este es el otro tema que vamos a hablar esta noche, es el tema político, es decir, ¿qué margen tiene Cristina para ir aquietando las aguas en lo financiero y tratar de darle algo de aire a la economía real? La apuesta de Kicillof es, desde el lunes, negociar con el Club de París, que ingrese en dólares, pero también para que más o menos el plan económico cierre, Cristina necesita tomar algunas decisiones, y tomar algunas decisiones tienen alto costo político. Por ejemplo, recortar subsidios hoy tiene alto costo político. Pero para el gobierno, el haber desatendido algunas políticas sectoriales, y el tema energético es un tema clave, fíjense cómo hoy le estalla en el tema macro. El gobierno hizo un zafarrancho con los subsidios, que multiplicó por 30, de 4.000 millones de pesos de subsidios en el 2006 a 112.000 millones de pesos de subsidios, fundamentalmente energía y transporte en el 2013, pero eso hoy ya no es un problema sectorial, el tema energético, es un problema de la economía en general. Fíjense lo que les pasa al gobierno, necesita recortar subsidios para no emitir tanto y que no haya tanta presión sobre el dólar. Necesita aparte recortar subsidios para que no haya tanta demanda de gas o de electricidad y se tenga que importar tanto combustible, es decir, para que no haya tanta importación de combustible que cuesta dólares. Es decir, los subsidios, lo que era un problema sectorial, ya le genera el problema del exceso de pesos y el problema de la falta de dólares, porque tienen que importar este año 12.000, 13.000 millones de dólares de energía. Y después le genera un problema de cómo se sale en el corto plazo. Por ejemplo, para tratar de restringir el consumo de gas y garantizar en este invierno el gas domiciliario, lo que anunció ayer el gobierno a través de distintas distribuidoras, esto todavía no apareció en los diarios, pero seguramente va a tener repercusión en los próximos días, es desde ayer ya hay restricciones a la industria, fuertes de las distribuidoras diciéndole al sector industrial que está en recesión, que no puede consumir más gas que un parámetro determinado. Y eso significa que el gobierno está tratando de resolver un problema que tiene sectorial, pero que se suma a la recesión, que hoy es un problema económico de primera magnitud. Y por otro lado, si Cristina quiere recortar subsidios para no emitir tanto, además de ser un problema político, también es un problema hoy económico, porque aumentar las boletas de gas o de luz 4 u 8 veces, si eliminás subsidios, es pérdida de poder adquisitivo también de determinados sectores, algunos con mayor, otros con menor poder adquisitivo, es más recesión. Entonces, el gobierno, por haber desatendido, y este es un ejemplo, el sector energético, que hoy le impacta en todo el esquema económico, pero hay varias variables que se desatendieron en el mismo sentido, hoy le estallan como un problema económico y político de primera magnitud. Vamos a hablar con los colegas justamente de esto. ¿Cómo hace Cristina para encarar una campaña electoral feroz? En un ratito van a ver cómo se han lanzado con todos los principales candidatos. Hay un revuelo terrible, tan de palomita lanzándose todos en el oficialismo, por ejemplo. Scioli está lanzado como nunca y enfrentando en la interna todo el kirchnerismo. ¿Cómo hace Cristina para tratar de ordenar el escenario político cuando al mismo tiempo tiene una prioridad que es tratar de sacar a la economía de la recesión? Mira el informe. El gobierno nacional vuelve a transitar días complicados y a expresar diferencias internas. La disparada del dólar blue, que finalmente el Banco Central estabilizó en 11.40, encontró al equipo económico en posiciones contrapuestas. Mientras Axel Kicillof quiere detener el enfriamiento de la actividad económica, Juan Carlos Fábrega presiona para reducir la inflación y el déficit fiscal. En sus últimas apariciones, Cristina pareció desoír la prédica del presidente del Central. Defendió los subsidios económicos, que representan un rojo de más de 120.000 millones de pesos por año. Pero además reiteró su consigna principal ante el sindicalismo oficialista, que viene afrontando suspensiones e incluso despidos. Para que, como dijo Piña, cuidemos lo más importante que hemos logrado en estos años, el trabajo, que ha sido el gran articulador
social. En paralelo al aumento del dólar y los problemas de la economía real, avanza la carrera política hacia 2015. Daniel Scioli, que se había envalentonado la semana pasada, ahora enfrenta el desafío de los candidatos que brotan desde el oficialismo para complicar sus planes. Pero por supuesto que vamos a ser candidato en el frente para la victoria, presidente, ¿sí? En la primaria abierta, simultánea y obligatoria, no tenga ninguna duda. Sin nombrarlo, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, volvió a cuestionar a Scioli. Acá hay medios de comunicación, digamos, y grupo económico que tienen candidatos. Está claro, con solamente mirar los diarios, mirar algunos programas de televisión, no se da cuenta, la gente no es tonta. El kirchnerismo dice todo el tiempo, digamos, que Macri y Massa son los candidatos de Clarín y demás. Ahora, si usted me dice que son solo esos candidatos, no hay ninguna novedad. Yo no le dije que eran esos solos candidatos. El gobernador bonaerense recibe críticas del kirchnerismo, pero resultan hasta tibias comparadas con los dardos que apuntan contra Martín Insaurralde, el delfín de Scioli para la provincia. Bien, ya estamos sacando, digamos, las declaraciones de Randazzo con Willy Cohen. Gracias por venir, Gracias, Willy, Maxi, con su programa en FM Cultura, bueno, columnista económico de Mitre, con Longobardi. Daniel Fernández Canedo, editor jefe del diario Clarín. Hugo Pressman, periodista, contador público. En Radio Cooperativa estás. Radio Cooperativa con Gerardo Yamal hace 11 años. Así es. Y Carlitos Burgueño, amigo, periodista económico, uno de los hombres claves en ámbito financiero. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasó hoy? ¿El gobierno logró domar el dólar, Willy? Bueno, me parece que sí, si lo querés poner en esos términos. Me parece que lo que ha habido es un ajuste de brecha cambiaria en alguna medida, ¿no es cierto? Es decir, creo que hay como una especie, ahora hay una nueva brecha, podríamos decir una brecha futbolera para el Mundial, que no va a estar en 25%, que fue el piso que vimos cuando se instaló la idea de la paz cambiaria, y que me parece que va a ir a un escalón un poquito más arriba. No me parece que la situación esté para una brecha de 80%, como fue la que tuvimos entre diciembre y febrero pasado, con el pico de incertidumbre de enero. Me parece que todavía la situación económica, digamos, está para ir aguantando como está aguantando, que es un modelo de gasto público con devaluación. Lo que hemos visto, digamos, desde el cepo cambiario hasta la fecha, que ya lleva mucho tiempo, es que el dólar siempre va subiendo, pero va subiendo como una escalera, digamos. Es decir, no es que se dispara y no frenan. El dólar se dispara, se pasa de rosca, vuelve. Pero queda en un escaloncito más arriba. Siempre un poquito más arriba. Entonces, obviamente, eso es lo que genera la devaluación del peso, la pérdida de consumo, el mal humor, digamos, que no se venden autos no porque la tasa de interés, sino porque los precios han quedado muy elevados. Y me parece que en eso estamos. En una especie de, digamos, de ir orejeando, a ver qué va a decir Cristina el domingo, a ver qué va a pasar con lo del Banco Mundial, a ver si Kicillof o Fábrega, digamos. Y bueno, en la medida en que las señales que se perciban son más, digamos, lo que ha pasado justamente ahora, que es más Kicillof, más gasto público, más irresponsabilidad fiscal, la brecha tiende a subir. Cuando, digamos, el dólar aparece en la tapa de los diarios, en general los guapos retroceden y vuelve a ocurrir lo que pasó ahora, que finalmente la tasa de interés no creo que baje, digamos, porque no está para bajar la tasa de interés, y bueno, y el gobierno, digamos, tiene capacidad de intervención, pero bueno, ahora vamos a tener un dólar, qué sé yo, entre 11 y 11.50, ¿estamos contentos? ¿Qué querés que te diga? Antes valía 10, digamos. Ahora vamos a polemizar. No vale 13. Ahora vamos a polemizar no un vale poquito 13. si el gobierno tiene irresponsabilidad fiscal o tiene los límites de la política, digamos, ¿no? Porque ha clavado jubilaciones, que es un gasto alto, todavía no actualizó salario mínimo, pero jubilación es el principal gasto, digamos. Es decir, frente a la asignación por hijo, jubilaciones, y le está clavando en 11%. Pero claro, el resto no puede clavar, que asignación por hijo, asignaciones familiares, está resistiendo el tema de ganancia, pero lo va a tener que entregar. Bueno, pero si lo financiás con inflación, finalmente, digamos, podés... Le das por un bolsillo y sacas por el otro. Y a la larga es así, claro. Daniel Fernández Canedo. Bueno, el gobierno calmó las aguas. Expliquemos hoy la estrategia que tuvo el Central para calmar un poco las aguas. Y por otro lado, este dato, ¿no?, de lo que está pasando en la economía real, que la industria es, digamos, claramente una industria que hoy está en recesión. Que está cayendo. Sí, bueno, pasaron dos cosas, ¿no? Ayer lo que hizo el Banco Central fue el 100% de la demanda de importación, o sea, los importadores todos los días van, hay una lista donde dicen, bueno, necesitamos tantos dólares,
ayer el 100% de esa demanda no la cubrió, ¿no? Se miró para otro lado y no autorizó la liberación de esos dólares. Hoy lo que hizo es el 50% de la demanda, más o menos cortó y el 50% lo autorizó, con lo cual lo fue dejando en un mercado mucho más tranquilo, entre otras cosas porque bueno, hay una cosa operativa que es que el lunes no hay operaciones en Estados Unidos y por lo tanto se cree que va a haber pocas operaciones también acá, que se va a calmar un poco la cosa, pero me parece que la idea es, llega al fin de la semana donde se empezó a mover el dólar paralelo, con algunas cosas que, bueno, la decía recién Willy, me parece que el proceso de baja de la tasa de interés en Argentina por un tiempo se terminó. O sea, esta idea de que iban a mover el dólar para arriba y la tasa para abajo, ¿no? En el mejor trimestre que tiene la economía en términos de ingreso de dólares, porque entran los dólares de la soja, bueno, esa jugada que hicieron de corto plazo entre Fábrega y Kicillof, bueno, se terminó. La baja de tasas, pareciera que las tasas de interés para los plazos fijos, que hoy están en el 25% anual, llegaron a un piso. Y el Banco Central está pagando cerca de 27% para sacar plata de los bancos y ahí dejó de bajarla esta semana, que debería, según la lógica que venía en las últimas semanas, bajando la tasa de interés, eso se terminó. Y me parece que es un límite que encontró en esto que es irla llevando, ¿no? Como decían ustedes, digamos, me parece que el gobierno dice, bueno, no le vamos a aumentar a los jubilados, aumentamos la asignación universal por hijo, aumentamos las asignaciones familiares, ponemos un peso en el bolsillo de la gente que menos tiene, que lo destina al consumo, a los jubilados, bueno, se lo comió en la primera parte del año la jubilación, se la comió la inflación, vamos a adelantar el pago del medio aguinaldo, que no al fin de junio, sino al principio, y tratar de poner un peso en el bolsillo e irlo paliando. Me parece que la política de hora en más y la política económica de hora en más tiene dos nortes, irla llevando y por el otro lado retrasando mientras se pueda el dólar, ¿no? El dólar oficial, dejándolo quieto porque es la forma de aumentar el poder de compra del salario. Porque calmas un poquito los precios. Sí, y aparte porque calma los precios centralmente, y aparte porque me parece claro que Cristina no le va a regalar un tipo de cambio alto al gobierno que venga. Es decir, ya Cristina está con un colchoncito muy finito. Muy Hoy fino. Kicillof está con devaluar, pero la va a tratar de llevar. Recibió un colchón de competitividad de dólar alto así. Sí, claro. Kirchner tenía uno así. Sí, Kicillof duerme en el piso con una lonita así. Ahora es así y me parece Y que el que venga lo va a tener atrás. Claro, Digamos, o ¿no? sea, devaluar lo menos posible, ¿no es Claro. cierto? Lo que pasa que, bueno... Hay que ver si Cuando tenés puede. inflación, cuando No, tenés bueno, tenés que conseguir tenés dólares. inflación y tenés que exactamente... Tenés que conseguir dólares. Hoy, y ahora le pregunto a Carlitos Burgueño, que seguramente sabe qué va a buscar Kicillof el lunes al Club de París, pero hoy las reservas del Banco Central le aumentaron, Sí. 70 millones de dólares, el Banco Central compró 160 millones de Exactamente, dólares, compró 160. justamente con esta estrategia que decía Fernández Canedo. Claro, lo que pasa es que pisar importaciones es transitorio, Claro, porque te cortísimo impacta, plazo. te impacta sobre el nivel de actividad. Pero no Es decir, estamos tenés en dos enero, objetivos que están, pero ahí están no, las reservas claro. que han aumentado respecto al Por piso. eso, pero no estamos en enero pasado. En enero pasado se perdían 400 millones de dólares por día. Claro. Perdón, Eso- enero el gobierno Claro. perdió 3.800 millones En un mes. de dólares. Un mes. Claro, En hoy un está mes. todavía, ahí vemos la placa, hoy está por debajo del 31 de diciembre, es decir, no ha podido todavía recuperar lo que se perdió este año Sí. de reserva, pero ha recuperado 1.800 millones respecto al piso que tuvo en abril. Pero ¿no? esta El turbulencia, pero a mí me parece que esta turbulencia de esta semana también sirve como un aviso. Tampoco, digamos, no está tan claro que la transición vaya a ser ordenada, que la puedan ir llevando, que se pueda devaluar suavecito. Se puede, pero todavía hay mucho por ver. Entre otras cosas, lo que planteabas de la negociación internacional, digamos. Carlos, el lunes va al Club de París Axel Kicillof y todo lo que está diciendo Willy, Daniel y lo que yo planteaba, ya está, se termina, trae los dólares y se es la acabó. nueva Argentina. El jueves se acabó todo. El viernes la picada que viene trae gente de espectáculo. De deporte. de deporte para ganar del mundial. No, está bravo. La negociación en el Club de País está bravo y por una cuestión puntual, Japón. Mirá. A Japón la Argentina le debe 2.500 millones de dólares y le debe otros 2.500 millones de dólares a Alemania. Japón no quiere saber nada con que no intervenga el Fondo Monetario Internacional. O sea, Japón es un país que, a diferencia de otros países que son acreedores hoy de la Argentina, no tiene ningún interés de venir a invertir un peso, un dólar a la Argentina. ¿No? Hay empresas alemanas, sobre todo empresas que quieren intervenir en obra pública, en licitaciones públicas que
presionan al gobierno alemán que acepte un acuerdo con la Argentina. Ni arreglar con el Club de París te permitiría conseguir crédito. Claro, hay un banco que se llama el Banco de Crédito Europeo. Que es una especie de banco de desarrollo europeo. Claro, es el banco que le prestó los dólares a Repsol para comprar YPF. Y la tasa de interés de ese banco es 2% anual. Entonces, una empresa europea que quiera venir a invertir a la Argentina, se le abren las puertas. Se va, le pide plata a ese banco, el banco se la da, y trae la guita acá. Multinacional, la trae acá y, como dice Cristina, se la lleva con palas. Después, básicamente, ese es el gran negocio. Entonces, le presionan al gobierno español, al gobierno de Rajoy, al gobierno francés, a Alemania, que cierren con el Club de París, porque en definitiva, suponete, a España se le deben 1.000 millones de dólares, comparados con un negocio ya presupuestado de 800 millones de dólares, que ya tiene Telefónica para la Argentina, no es nada, ¿no? Y sumar las otras empresas españolas. Lo mismo Francia, etcétera. Japón no tiene ese interés, no quiere saber nada con la Argentina. Ahora, se supone que si Kicillof va, es porque ya algo tiene anudado para hacer algún anuncio. Y aquí vamos. Si no va, dice, qué sé yo, hay que trabajar mucho en Argentina, salir de la recesión, no va. Ahí vamos. Si la presidenta tuviera la decisión personal de aceptar un acuerdo recontra light con el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones empiezan a las 10 de la mañana, terminan a las 12 del mediodía. Y se acabó y se afirma. El tema es, y solo lo sabe el gobierno, sinceramente no tengo la información, ¿acepta la presidenta esta intervención light del Fondo Monetario Internacional o la información que realmente tengo del Ministerio de Economía no quieren saber nada políticamente con el Fondo Monetario? Hubo muchos ensayos en todos estos meses de negociaciones off the record con el Club de París. Hubo una propuesta que sea el Banco Mundial y no el Fondo Monetario el que audite. Hubo otra propuesta que sea el BID. Ahora es raro eso, ¿no? Porque Cristina toma ciertas banderas. Es decir, lo que le está pidiendo el fondo es lo que se llama un artículo 4. Artículo 4. Que tiene Evo Morales en Bolivia, que tiene obviamente Brasil, que tienen todos los países artículo 4. Estados Unidos tiene artículo 4. Es decir, el fondo audita, obviamente nadie le da pelota al Fondo Monetario ni en Estados Unidos, hoy ni en Bolivia, ni en Brasil. Pero simplemente vienen los burócratas, hacen una revisión y no te ponen ninguna condicionalidad, pues no le desguita, nada. Son esas cosas. Bueno, pero hay que blanquear el INDEC. Y ese es un pero tema. ya se empezó a blanquear un poquito de... ¿Vos crees que al fondo le importan los números truchos de pobreza? No le importa eso. No, pero me parece que... Bueno, vamos a ver, ahora creo que en 2 semanas hay una opinión del fondo sobre las estadísticas. Sobre los precios, sobre el índice. Pero bueno, está más o menos, más allá de FMI, ¿vos crees que está más o menos encaminado la negociación? Sí, básicamente son... hay 1.000 millones de dólares de diferencia. Pero contamos que la idea es que le vamos a pagar, no es que le ofrecemos pagarle, no es que nos ofrecen prestar, digamos. Igual hay que ponerle guita cash y ofrecemos... Cuidado, Argentina no sé, colocó deuda. Ojo, Argentina indirectamente hoy está colocando deuda. Porque, digamos, Argentina emitió bonos en dólares al 2020 a Repsol. Y Repsol se los dio al banco JP Morgan, que los compró y le dio la guita. Y eso lo va a tener que venir Pagari, el próximo presidente o el otro. Digamos, ¿y qué es lo que está diciendo el JP Morgan? Bueno, estos bonos que hoy tienen una tasa de interés de 11,5%, si eventualmente es cierto que cualquiera que venga después de Cristina va a ser, digamos, mejor para la economía y los mercados, estos bonos van a subir, digamos. Es decir, que hoy Argentina indirectamente está colocando deuda. Y creo que eso me parece que podría continuar. Por eso yo creo que es importante. Bueno, o si por lo menos desde 500 millones claro, pero para la visión financiera que Argentina, digamos, se acerque a esa negociación del Club de París, me parece que es más un símbolo en el sentido de que, bueno, de que no hay voluntad de aislarse completamente del mundo financiero internacional, ¿no? A mí me parece algo interesante lo que plantea Willy, el tema de Argentina le pagó a Repsol para tener YPF, ¿no? Le pagó 5.000 millones de dólares, le garantizó 5.000 millones de dólares, Repsol se dio vuelta con esos bonos del 2024 en dólares y se los vendió al JP Morgan. Ahí demuestra 2 cosas. Primero, que hay mucha plata en el mundo, ¿no? Porque una operación de 4.800 millones de dólares se hizo en una semana. Y segundo, que Argentina paga una tasa de interés tan alta, o superior al 11%, que es muy jugoso
para los capitales y para los bancos del mundo esa tasa de interés en un país que tiene bajo nivel de deuda, porque esto es claro, la Argentina tiene un bajo nivel de deuda y que con poco que mejore es una ganancia espectacular. Ahora, vos decías la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires va a salir, es probable que pague cerca del 12%, es una tasa de interés gigante en un mundo de tasa cero. Es caro. ¿No? Tasa cero. Bolivia pagó 4,5. Brasil paga 4, ¿no? Una tasa Pero de los interés. vencí, pero ¿por qué es importante esto también? Porque el año que viene hay más o menos 6.000 millones de dólares que pagar del Bodén 15. Eso va a canje también. Y va a entonces ser un se canje. presume que el gobierno no va a tener que sacar 6.000 millones de las reservas. ¿De qué estamos hablando finalmente? Igual, Me parece que de lo que... Perdóname, Willy, Sí. el vencimiento de ese bono es en octubre del año que Claro, viene. claro. En octubre del año que viene vas a saber la política de la cual... Por el No, contexto pero el político canje del se va a gobierno. hacer mucho antes. pero En enero el gobierno No va a van a- salir a no van a ofrecer. poner los dólares, van a va a hacer salir a el ofrecer 6.000 millones de dólares en títulos Sí, eso es lo que- a una eso- tasa más eso- elevada que el Boden 15 Sí, y se lo van a aceptar. hasta donde yo sé, Sin duda. eso es lo que le están recomendando los bancos al gobierno. Pero no va a ser No, la no, primera es lo que vez. quiere- es lo que quiere Kicillof, es lo que está quiere bien, Kicillof. pero no va a ser la primera vez que el gobierno no haga lo que le recomiendan los bancos, ¿no? A ver, en Ahora, diciembre- yo creo que de lo que estamos hablando en Todo lo que definitiva, sea que pague el próximo. claro, Bueno, Cristina en y Kicillof están de acuerdo. pero creo diciembre que- del 2015, en diciembre del 2015, o sea, asume el próximo presidente, le pone la banda, llega a la Casa de Gobierno, habla con el ministro de Economía y el ministro de Economía le dice, el 5 de diciembre tenemos que pagar 3.750 millones de dólares. ¿De qué? De una serie de vencimientos de... Pero de yo tres creo bonos que diferentes. me parece que finalmente de lo que estamos hablando, esta semana que hubo turbulencia con el dólar, es que, digamos, hay muchas chances de que Cristina llegue finalmente al final de su mandato sin que se vacíen las reservas del Banco Central, sin que haya una crisis profunda en materia financiera. Ahora, eso no quiere decir que no siga la devaluación como modelo económico, digamos. Digamos, la economía va a seguir. Pero si vos tenés con 30% problemas. de inflación, Exactamente. no sé, por ahí aguanta el dólar Claro. a 8, No, pero si no devalúa Cristina, va a devaluar el que asuma el 10 de diciembre. No, vos del podés mantener el 2015. dólar a 8, claro. pero tenés que tener dólares para Pero financiarlo. lógico, digamos, para lógico. Ahora, ahorrar. pero aunque tenga los dólares para financiarlo, No, si vos mantenés si el mantenés dólar, con 30% de inflación y que sea 20% el año que viene bueno, de inflación, va a ir aumentando bueno, la brecha. Va a ir el que aumentando la venga en brecha. diciembre, No, le dejás un aún si presente, es Urribarri, un presente griego. aún si es Urribarri, Sí, sí, como claro. el más te corrió 50% de inflación, algo van a tener. Pero bueno, ese es el problema, hay que bajar la inflación. Hugo, ¿cómo se encara desde el punto de vista político? ¿Vos decís, Cristina hoy está preocupada por este tema económico, o por esta interna política que ahora vamos a ver es muy fuerte y que tiene a la oposición jugando ya todas las fichas para la campaña, pero también al propio oficialismo, ¿no? Dejas puntualizar Sí. una serie de cosas que se han dicho acá. Cuando se dice los bonos se pagan de la compra de YPF al 2024, pero es obvio que es así, es un gran, fue una muy buena negociación pagar con bonos al 2024. Segundo, lo va a pagar el próximo gobierno, no sé qué gobierno en el 2024, pero ese mismo gobierno va a tener los beneficios si efectivamente se explota en forma intensa Vaca Muerta. Es decir, que no solamente está el tema de la deuda, está todos los ingresos que pueden entrar por No, Vaca comprarte Muerta. una empresa, claro. Claro, es decir, veamos otra cosa. Cuando por ahí se dice, sin hacer ningún tipo de aclaraciones, la Argentina paga el 10 o 11%. Sí, efectivamente paga eso. Un disparate en términos, pero que son estúpidos. No decimos inmediatamente que en el año 2001 se efectuó el no pago de la deuda externa, que después se efectuó una refinanciación con el 75%. Es decir, yo he sido militante político, he sido gerente de empresa. Cuando una empresa se presentaba en convocatoria y estaba en quiebra, cuando me venía a comprar nuevamente, yo le ponía condiciones diferentes a aquel que no se presentó. Si no aclaramos esta cosa, daría la impresión de que el gobierno es una sarta de estúpido, que es el único país en América Latina. Dicen, Bolivia paga el 4%. Bueno, pero Bolivia no se presentó en convocatoria, no hizo refinanciación de deuda. Tomemos en cuenta esos elementos, porque si no, me parece que queda un poco desequilibrado. Una aclaración nada más. Pasaron 13 años, ¿no? Pero en el 2007 Argentina podía acceder, fin del 2006-2007, podía acceder al 7-8%, Sí. cuando la tasa era mucho más alta que la actual. Hoy la tasa internacional es mucho más baja No, y además, Argentina accede el a más caro. problema- el 5 problema años de la después del Argentina- default con Kirchner, Claro.
Argentina podía acceder hasta el 2006, ¿no? Después, cuando empezó el 2007, el INDEC y demás, de nuevo se le disparó y hubo que financiarse al 14% con Venezuela. El problema es el cepo cambiario, no el default del 2001. Perdón, y otra aclaración. El problema es el cepo cambiario. Si la Argentina arregla con el Club de París, llega a una buena negociación, se libera de ese default, la tasa de interés tiene que bajar. Baja o debería bajar sustancialmente, Bueno, no por debajo del 10%. Está con la deuda. Siempre y está con cuando esa deuda. Hay que pagar 10.000 millones de si dólares. estás en condiciones de levantar el control de cambios, que es el verdadero problema de la Argentina, digamos. Si no, digamos, digamos, todo lo que pasa porque tuviste que poner control de cambios. La información que tengo, perdóname, que es que le han ofrecido al gobierno, en el caso de que negocie exitosamente la deuda con el Club de París, exitosamente, le han ofrecido a algunos bancos al gobierno argentino ya hacerle colocaciones de deuda de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares de manera más o menos inmediata, que no la pueden hacer si no está aclarado el tema del Club de París, bancos europeos. Pero cuando Willy dice, el problema es el control de cambio, el cepo cambiario. Bueno, el problema es la inflación, ¿no? El problema es la inflación. Bueno, pero en última instancia, esta es una visión de las circunstancias actuales. Hay un problema central de la economía argentina, que es una matriz económica desequilibrada, que cíclicamente produce crisis que antes se conocía como estrangulamiento de balanza de pago y ahora se conoce como restricción externa. Fíjense que desde el año 82 para acá, cada 6 o 7 años, hay alguna crisis económica. Este gobierno, que lleva 10 años y medio, ha tenido crisis suaves hasta ahora. Tuvo la crisis del 2009 y tuvo la crisis actual. Sí, pero perdóname, digo, me parece que la Argentina, por primera vez en 70 años, con el aumento de la producción, digamos, la siembra directa y la revolución de la pampa, digamos, y los altos precios de los productos que la Argentina exporta, con el sojazo, digamos, que Argentina está sojizado absolutamente, tenés la posibilidad de que la crisis del sector externo haya desaparecido. No es cierto que la crisis del sector externo ha desaparecido por una razón justamente de la matriz productiva desequilibrada. Vos sabés que en la década del 70 para producir $10 industriales había que tener $1 de insumo industrial. Ahora tenés una estructura económica mucho más desequilibrada. Antes tenías en el insumo importado de los automóviles un 30% y ahora tenés un 70%. Sí, bien, todo eso origina una matriz desequilibrada que no lo resolvés con el sojazo. Mirá, me parece que hay una cosa que está relacionada con los precios. Los precios de los granos en el mundo, los precios de la materia prima en los últimos años vinieron en ascenso y los precios industriales estuvieron en la baja. No, esto es una realidad que no solo la tiene Argentina, la tiene América Latina y la tiene el mundo. Bueno, claro, pero si arrancamos como si acá no pasó la dictadura establishment militar que te liquidó buena parte del sector industrial, y después vino el menemismo que te arrasó con buenas partes de la industria, y después tuviste que reconstituir aprovechando capacidad ociosa que fue buena parte de la expansión. Una de las críticas que le podés formular al kirchnerismo es que recuperó la actividad industrial de lo que ya estaba establecido, pero se creó muy poco de lo nuevo. Incluso estableció un parámetro de falta de integración de las industrias que se reactivaron. Pero coincido, pero igual eso lo hizo el kirchnerismo. Y me parece que hay que diferenciar la política hasta 2007, 2008 y de 2010 en adelante. Digamos, son cosas que fueron muy distintas y hasta el 2007 se aprovechó la capacidad instalada y hubo un crecimiento muy fuerte de la industria y a partir de ahí lo que tuvimos fue que vivimos de la soja. No, pero yo creo que, hablando de lo que dice Hugo, hay una perspectiva optimista de la Argentina porque por primera vez, si se ordenan algunas variables, podemos salir de esa vieja restricción externa por lo que es la soja. Lo que pasa es que la soja no alcanza. La soja y vaca muerta, digamos. La soja y ahora vaca muerta, pero aún sin vaca muerta con la soja. Lo que pasa es que esos dólares no alcanzan. El año pasado el sector automotriz se llevó 8.000, 9.000 millones de dólares de déficit, porque lo que dice Hugo, 70%. Ahora, en turismo, al exterior se fueron 8.000 millones de dólares. Pero ilógico. En déficit energético se fueron 6.000 millones de dólares. Es decir, el problema no fue el sector industrial, que es deficitario en divisas históricamente en la Argentina. Se te fueron de las armadurías de Ushuaia
una cantidad similar, 7, 8 mil millones de dólares. Otros 6 mil millones de dólares de la Bueno, y los automotrices se Está bien, llevan pero 8 mil. Bueno, está bien, pero si yo ahí soy- tenés 14, 15 mil millones de dólares Pero es de histórico. sectores industriales. Está bien, pero eso está dentro de la balanza comercial. Teóricamente Ahora, industrial. eso está en la balanza comercial. Ahora pero sí, con todo eso. tuviste un superávit comercial de 11 mil millones de dólares. Pará, pero con eso Cristina sacó el 54% Claro, en el 2011, muchachos. Meta Es decir, celular y meta zapatillas. Acá, digamos, Claro, seguro. no es que se lo llevaron las automotrices Es decir, el solamente. déficit- Todo el mundo cambió los Hasta consumo. autos, claro, lo El votaron a déficit Cristina. de los autos o de la armaduría de Tierra Valía del 4 Fuego mangos el dólar. está contabilizado en lo que se llama la balanza comercial. La balanza comercial el año pasado fue superavitaria en 11 mil millones de dólares. Es decir, que la soja es tan brutal Claro. que te permite financiar el déficit de la industria y sobran 11 mil millones de dólares. Lo que pasa es que con esos 11 mil millones de dólares que Pero hay un sobraron... tema de energía. Claro, no, eso también está dentro de la balanza comercial, la energía. sí. Pero te sobraron 11 mil millones de dólares. Lo que pasa es que 8 mil se te fueron en turismo. Sí, después tenés el pago de deuda. Tenés el pago de deuda, porque desde que pusiste el cepo no se te van dólares financieros, pero tampoco ingresa un No solo te dólar. ingresan, pero Y también tenés la demanda de dólares. Y la demanda de dólares por atesoramiento. Pero bueno, indudablemente los motivos de la crisis van cambiando, pero la crisis del 82 fue una crisis de deuda externa. Pero hoy es la, distinto, la me crisis del parece. 89, Sí, claro, la ¿qué crisis querés? del 89 fue crisis de deuda externa. Argentina, La del 95 fue el tema del tequila y la huida de los capitales falta de golondrinas. Sin ¿no? duda. Pero a partir del 2000 eso desapareció del contexto Bueno, latinoamericano. el 2001 te produjo el estallido del modelo de convertibilidad. Bueno, pero a partir de eso, vos no tenés en América Latina hoy crisis de sector externo. Todo tiene superávit, todo está lleno de superávit reservas, y están llenos de reservas. Demasiada Pero- reserva tienen. Sí. En algunos casos, demasiadas reservas. Pero la reserva no es un problema que tenga problemas Latinoamérica, el problema lo tiene Argentina. Muchas lo de tiene esas Venezuela. reservas en algunos países son capitales golondrinas especulativos Está también. bien, ¿eh? pero por eso se hicieron de reserva. Vos sabés que cuando viene la crisis, de la misma forma que entran los capitales, se fugan. La Argentina tiene experiencia en eso. Pero No, larga pero eso experiencia en cambió eso. mucho, Depende también la política que Eso tenga. sí. También tiene larga experiencia Todo que eso se es historia, quede y, eso es que, historia y antigua. reciclar capitales de hacia afuera hacia adentro. Digo, me parece que toda la parte de Argentina provocó un boom inmobiliario de los años 2003 al 2007 espectacular y sin crédito, todo con autocrédito en gran medida, financiado por capitales de argentinos que lo tenían afuera y lo trajeron. Pero Exactamente. uno de los elementos diferenciadores de esto con la crisis anteriores es que el peso de la deuda externa con relación al PBI ha bajado en forma Muy muy chico. significativa. Sí, Estás, decía el gobierno el 30, con los recálculos seguramente estará en el 40. Sin duda. Pero ahora tenemos la deuda interna, que es la inflación. Vos fijate, tenés- la inflación es el problema. Ese es el drama, digamos. El tema es que, digamos, vos tenés un agujero de 20 mil millones de pesos todos los meses que lo tenés que financiar, digamos, con impuestos que ya son impagables y con emisión monetaria. Bueno, eso... Además lo que te come el dólar. Te Eso, come la digamos, competitividad del dólar, te ingresa me más parece dólares. que el gobierno, ahí es donde yo veo, siempre mirando para adelante, como nos gusta a nosotros, digamos, ahí es donde yo veo que al gobierno, ahí lo veo falto de respuestas, digamos. ¿Qué puede ofrecer hoy Cristina que no sea el modelo del gasto público y la devaluación? Eso, digamos, Ahí creo- aunque el dólar se mantenga... creo que Tiene una eso presidenta que apuesta al es lo consumo que y pasó al esta cambio. semana. Aunque el dólar se mantenga despacito subiendo, Pero, aunque no haya estallido, digamos. veamos lo siguiente, ¿qué propondrían ustedes? Willy Cohen lo llama a Cristina y dice, a ver, ¿qué hace usted Levantar, ahora? como dijimos desde siempre, primero levantar el cepo cambiario esta misma noche, digamos, como hemos dicho ya hace varios años. Pero eso, nosotros estamos... decir, vos te comés la nosotros picada no y somos, salís y sin levantás duda, el cepo. Sin duda, pero eso no hay ninguna duda. Con O el nivel durante. de rojo Escuchá, fiscal. estamos celebrando la Revolución de Mayo, querido, que fue justamente, mirá vos, la Y le Revolución lleva de la Mayo... picada a Fabria, pues lo único que le va a quedar en el Banco Revolución- Central te voy a decir una parece cosa, te voy a decir una picadas. cosa. La Revolución de Mayo, la primera medida que tomó la primera Junta de Gobierno en 1810 fue levantar el cepo cambiario, querido. Había control de cambio, fue una revolución por la libertad de Bueno, comercio. así le fue económicamente a los Perdón, primeros años de la la revolución. Extraordinariamente bien. La visión Extraordinariamente de Willy bien. Cohen está a breva en los textos de la escuela secundaria. Pero, por favor. Porque indudablemente el PAN, Exactamente. sí, Moreno hizo la representación de los hacentados en 1809, pero en 1810 el plan secreto de operaciones de Moreno, que es un manifiesto fuertemente proteccionista,
que está en sintonía con la forma que los países industriales, que revés, luego fueron fue una industriales. revolución contra el proteccionismo. ¿Qué va a ser una revolución contra el proteccionismo? Ahí vinieron además las estrofas del himno nacional. Oíd mortales al grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd mortales, era libertad de subid el cambio, mínimo de libertad ganancia. de comercio. Bueno, Willy Cohen identifica la libertad con la libertad de cambio. Sin duda, Bueno, no tengas ninguna A duda. ver, también piensa de que el Estado es algo perturbador. mirando como para, la mayoría de los mirando para argentinos. adelante, a ver, hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que esta situación no es sostenible. Es decir, que en algún momento alguien va a tener que hacer algo, o lo hace Cristina o lo hace el próximo. ¿Cuál es la situación? 3 años de estancamiento con alta inflación. Esto es estancamiento. Bueno, Willy decía, Ahora, no, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuál es el plan de Kicillof para salir de esto? Bueno, ¿Y yo cuál es creo el de la oposición, de los candidatos de la oposición? ¿Cuál es? ¿Lo mismo que Kicillof, ir a buscar deuda afuera y se solucionó todo? El plan de los economistas de la oposición es esperar a diciembre del 2015 el que el garrón se lo coma Kicillof, ¿no? y este gobierno. Pero Willy decía recién que el hecho de adelantarse a lo que se viene. Creo que es lo que pasó esta semana. ¿Por qué? Los mercados vivieron o creyeron estar viviendo la situación que habían previsto para después del Mundial. Creyeron que se había adelantado unos meses, o 2 meses, 3 meses, y empezaron a actuar como si ya el gobierno no tuviera las herramientas para enfrentar una corrida devaluatoria. Y creo que se equivocaron, que se adelantaron, porque evidentemente había ciertas herramientas para dar la pelea, y puede ser incluso que esta semana la pelea la haya ganado el gobierno. Ahora, con las armas que utilizó. Pero siempre devaluás un poquito. Claro, ahora cuando baja el blue está más alto que el otro. Pero claro. ¿qué apostaba el mercado para después de algunos operadores del mercado para después del Mundial? Y digo después del Mundial para decir cualquier tiempo. $1 a 9, $1 oficial a 9, a 9.60, etcétera. Creyeron algunos operadores del mercado que si operaban podían adelantar los tiempos y forzar al gobierno a adelantar esa devaluación. Evidentemente se adelantaron al tiempo, se adelantaron al momento, porque el gobierno tuvo las herramientas para enfrentar esta corrida de esta semana. Ahora, ¿qué es lo que se ve para adelante? Eso, lo que el mercado creía que iba a pasar esta semana. Pero todo este tema del Mundial realmente es un argumento sonso. No, yo no estoy diciendo que el Mundial, yo estoy planteándolo como periodo de tiempo. Pero julio, agosto se acaba la julio, agosto, septiembre. Bueno, yo creo que una cosa que no han puntualizado, y sí realmente es preocupante, que el incremento de las reservas haya sido tan pequeño en el momento de la liquidación. Si querés, soy más técnico, digo, cuando se acaba la soja. Perdón, claro, pero ahí sí me parece que quería decir algo. Ahí es muy importante, yo veo con indudable preocupación que en plena época de liquidación de la soja apenas haya aumentado 1.500 millones en realidad. 1.800. No, Pero son eso 1.500. pero ojo, eso es porque también hay muchos importadores en la cola. Digamos, aún con los, digamos, con las cerealeras liquidando posiciones, el problema es que, claro, como ya el dólar a 8 pesos empieza a parecer barato, y bueno, el que tiene guita y quiere comprar un pasaje se apura y lo compra ahora, porque hoy el pasaje lo paga 8 más el 35, y el que quiere importar quiere apurarse a ir a buscar. Pero el exportador vende los dólares. Siempre en la misma, estamos hace 3 años dando vuelta con la misma vende los historia. dólares, tiene un excedente. ¿Dónde pone el excedente? ¿En el bono YPF al 20% en pesos? Compra dólares. Compra dólares en el blue. YPF emite un bono, ¿no? Lo emitió el Estado argentino, no Está bien, YPF. eso sí. Al 11% anual en dólares, para que cobren los que están afuera. Pues se emitió eso, básicamente lo tiene el JP Morgan, no está en el mercado hoy. Sí, pero eso lo emitió Argentina. Lo emitió Argentina en el mercado, a 11% anual en dólares. Es decir, que el que tiene ese bono cobra la devaluación, que este año va a ser 30%, más 11%. Sí. Ahora YPF, para financiarse acá, le ofrece a los minoristas 20% en pesos. Sí. Y más un plus por producción que puede llegar a un tope del 26%. Bueno, pero eso está bajo la inflación. Sí, por supuesto. Bueno, por eso los minoristas pueden comprar el Bodén también. No están obligados. Pero hay un descalce. Venden los dólares, se quedan con los pesos. ¿Qué hace el exportador que tiene excedente? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, vuelve a dolarizar. Vuelve a dolarizar. Y me parece que parte de lo que pasó esta semana. O con dólar blue. Yo quería poner otra visión de la que dijo Carlos. Carlos decía, bueno, el mercado se adelantó. También me parece que hay una posibilidad de que el gobierno haya aprobado
haya como tirado el anzuelo y decir, bueno, ahora que estoy en tiempos de dólares a ver qué pasa. entrando, voy a ver hasta dónde puedo bajar la tasa de interés. Lo que hablábamos al Voy a, principio. exactamente, voy a empezar a mover el Eso también pasó. Lo que hizo es, empezó a mover el dólar oficial y a la vez bajó la tasa de interés en forma simultánea. Me parece que buscó un límite, a ver, bueno, hasta dónde podemos tirar. Te agrego un dato que puede fallar, ¿no? Es un rumor del mercado. Que Fábrega puede haber adelantado también el pago ¿Por qué no subieron tanto las reservas como tendrían que haber subido? Porque está pagando. En todo este tiempo. Porque adelantó pagos, sobre todo para la importación de energía, por dos cuestiones. Primero, previendo que el segundo semestre va a ser peor que el primero y estar al día con la liquidación de los importadores. Y segundo, para no mostrarle al resto del gobierno, decir, miren lo bien que estamos, las reservas subieron Para 2.000 que no se millones de agrande, dólares. digamos. Para que no se agranden, estamos en crisis permanente. Estamos hablando de un tipo, Fábrega, para que el ala gastadora el no ala se agrande, gastadora se digamos. aplaque. A ver, vamos a discutir un poquito el escenario también político. Digo, más allá de discutir el dólar y más, hace 3 años estamos discutiendo el dólar. Ahora lo que hay que discutir es cómo se reconstruyen las bases de un modelo económico que en un momento funcionó. Superávit fiscal, dólar alto, que la economía crezca. Hace 3 años que la economía está por el propio INDEC Pasa que me parece planchada que con viene, alta inflación. Es digamos, me parece Lo que que importa hoy es la economía real, Sí, no el dólar. A ver pero si el dólar está a 9, a 8, a pero el 10. ciclo o a Justamente, esa es una ciclo- visión tipo, pero el- discúlpeme, ámbito financiero en su momento. Sube la bolsa, la economía mejora. Baja la bolsa, la por economía eso. mejora. No, de la bolsa no hablamos, de la bolsa no hablamos, hablamos del dólar. Pero aparte me parece que no se puede separar, hoy ya en la economía mundial no se puede separar, en el nivel de análisis de la economía hoy no se puede separar lo financiero y lo real. Lo financiero y lo real van juntos y no se puede decir, bueno, por la tasa de interés Pero está independiente. no se puede hacer el análisis meramente por la parte financiera. No, Ahora, hay que hacer un también, análisis Si global, lo claro. hacemos por la economía real, nos ponemos a llorar, pobre gente que Ahora, arruinamos el fin de semana. fíjate esta coincidencia. Kicillof, el gran plan es buscar financiamiento para llegar. Está bien, es un gobierno que está en transición, necesita llegar de la mejor manera posible a diciembre. ¿Cuál es el gran Sin hacer- plan sin de los hacer economistas, ningún ajuste, sin de los hacer economistas de la ningún oposición? Sí. Hoy dicen, no importa, que emitan hoy la deuda que tengan que emitir, nosotros consolidamos en 1 o 2 bonos en diciembre del 2015, nuevo gobierno, seguramente con estas tasas internacionales, consolidamos la nueva deuda a 10 años. Y hacemos populismo con financiamiento. Es con decir, crédito. tenemos más dólares. Ahora, acá hay un tema básico, digamos, que ¿cuáles son los motores del crecimiento? La inversión. Bueno, Hoy tenemos ¿cómo problemas, reactiva la la inversión? inflación y falta de inversión. Digamos, yo creo que independientemente de los resultados políticos, yo creo que la lógica sería que viniera un ciclo otra vez de inversión externa en la Argentina, digamos, porque además se te acabó el stock, necesitas energía, caminos, puertos, digamos, vos fijate la calamidad que es el tema de la luz en el verano, tenés que volver a invertir, digamos, en infraestructura, y yo creo que eso, digamos, en la década ganada, en alguna medida, se utilizó parte de la inversión que hubo en la década de los 90, con perdón de la palabra, y digamos, me parece que ahora eso inexorablemente la Argentina va a tener que abrir, y me parece que el plan que tienen en mente, por lo que uno sabe, los economistas de Massa, de Scioli, digamos, de Macri, y aún me parece los del radicalismo, digamos, es un modelo, me parece, de acuerdo externo, de apertura para que lleguen inversiones, obviamente levantar el cepo cambiario, digamos. Yo creo que eso es lo que viene inexorablemente en la Argentina. A ver, hablemos un poquito de los candidatos, ¿sabes cómo Pero se posicionan? falta mucho, ¿Cómo se falta posicionan mucho. Scioli, Massa, Macri? Pero miren este replay de Cristina con Piñanelli. Cristina todavía acompañada por sectores del sindicalismo importante. Piñanelli es el jefe de ESMATA, el gordo, como le dice Cristina, el sindicalista favorito de Cristina. Ayer en un acto en ESMATA, con Julián Domínguez al lado, con uno de los candidatos del oficialismo, más temprano había estado con el otro, con Randazzo, los que buscan de alguna manera mellar un poco las chances de Scioli. Bueno, fíjense, Cristina, deparando el diálogo con Piñanelli. Piñanelli, el sindicalista que dice, acá todos tienen que bancar este modelo. Que el que gane, y por eso le digo, tenemos que poner mucha fuerza, porque si no hace lo que tiene que hacer, se lo tenemos que hacer. Es mantener este modelo, sí,
que nos trajo de vuelta la felicidad y la cultura del trabajo. El gordo recién, yo le digo el gordo, así que le voy a decir el gordo, no, porque estemos acá, le digo el gordo. Algo que decía Piña, que es el tema del trabajo, central para hacer todo esto y lo que tienen que defender los trabajadores con uñas y dientes. Para hacer todo esto y lo que tienen que defender los trabajadores con uñas y dientes. Bueno, Cristina recostándose en un sector del sindicalismo, justo uno de los sectores más golpeados, ¿no? El sector de los metalmecánicos, ESMATA. Ahora, ¿cómo está el panorama político? Acá el que, no sé si ustedes coinciden, el que está lanzado con todo en las últimas 2 semanas, más allá de Massa, que hace rato está recorriendo, que Macri y demás, es Scioli. Sí. Dentro del propio oficial. Y esto es lo que principalmente tomaron nota en la Casa Rosada. Por eso hoy me decía en la radio Randazzo, yo soy, por supuesto, candidato presidencial. Julián Domínguez se lanzó el fin de semana pasado. Bueno, están las barbaridades que han dicho el ultra-kirchnerismo de Insaurralde, que es el candidato a gobernador de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo ven el escenario político? Y me parece que lo que está tratando de hacer Scioli es sumar para las PASO, ¿no? Randazzo, todo van a jugar en algún momento para Scioli. Me parece que Scioli se lanza en el momento que ve que el dólar está tranquilo, digo, para hablar de política y economía. Cuando ve que se pasó el sofocón de enero-febrero, cuando ya las cosas mejoraron, y cuando va viendo que la economía argentina responde con cierta estabilidad, Scioli es como el candidato que va a buscar eso, me parece, ¿no? Más que Massa, que podría haberse beneficiado en una situación de crisis. Scioli necesita una transición suave, digamos, necesita que el gobierno pueda ser exitoso en la idea, si es que es la idea del gobierno, de, digamos, ir llevándola de a poquito, devaluando suave. Me parece que ese es el juego de Scioli, pero me parece que digamos, los que corran con los colores del oficialismo van a cargar con una economía que aún, digamos, sin estallar, desde mi punto de vista va a seguir hirviendo. Es decir, digamos, yo no creo que la economía pueda dar buenas noticias en términos electorales, ni este año ni el año que viene, digamos. Me parece que, salvo que haya realmente un cambio de expectativas muy importante que permita un ingreso, digamos, de $, voluntarios a la Argentina, ¿no es cierto? Sí, ahí la pregunta, perdóname, pero, si el 2016 no se adelanta al 2015. Claro, bueno. Y la economía empieza a jugar en función de los que vienen y no ya del gobierno de Cristina. Pero yo esa idea, Dani, de que, digamos, por generación espontánea, por el solo hecho de que va a haber un cambio de mando y se va Cristina, acá van a llover los $, yo creo que eso hay mucho por ver, hay que ver cómo se va, con qué plan, digamos, todas las presiones sectoriales, hay 15 millones de personas que viven del Estado en la Argentina, en términos, nadie, digamos, no se van a ir a la casa. Digamos, por lo menos en la promesa, el gobierno tiene, y a mí me consta por haberlo chequeado por otro lado, volvemos a lo del Club de París. No sé si en el nivel que necesita la Argentina de hoy, pero si se destraba el Club de París, hay muchas empresas que ya están comprometidas con venir a invertir en la Argentina. De hecho, una de las características... Todo eso es buena noticia para Scioli, me parece. Sí, sí. Pero una de las características de lo que se está negociando con el Club de París es que por cada $1 que la Argentina va a pagar al país que corresponda, tiene que haber $1 que venga acá en inversión. ¿No? Y eso fue de lo primero que propuso la Argentina en las negociaciones, y directamente le dijeron sí. Ahora, Hugo, ¿cuál es la principal preocupación de Cristina? ¿Massa, Macri, unen o el propio Scioli? Esta semana, el exabrupto de Kunkel con Jessica Sirio, ¿no? Hoy entre paréntesis estuvieron Insaurralde con Karina Rabolini, que Scioli la va a sacar en la cancha. Dicen que es el que mejor mide en la provincia de Buenos Aires, Insaurralde, según la gente de Scioli, va a ser su candidato a gobernador. Y después, Delía, que dijo barbaridades de Scioli, de Insaurralde, que para él el candidato a presidente... Pero lo bien, finalmente. Tiene que ser, el candidato de presidente tiene que ser Mariotto para Delía. Carta abierta que dijo, Scioli no es nuestro candidato. Randazzo que se larga, ¿cómo se llama? Julián Domínguez, Urribarri. Es decir, hay una ebullición en la interna oficialista. ¿Vos crees que Cristina finalmente dice, sí, está bien, Daniel, sos el que mejor mide, vas vos? Yo tengo mis serias dudas en ese aspecto. Yo creo que uno de los déficits muy fuertes del kirchnerismo en general y del cristinismo en particular es la construcción política.
Hay una debilidad en la construcción política notable por la forma de construcción, y eso se traduce en la falta de un heredero. Suponer que Scioli sea la continuadora de lo que se enarboló como modelo kirchnerista es un fracaso político indudable. De manera que tal vez el pragmatismo político lleve finalmente a Cristina, si no tiene otro candidato, a apoyar a Scioli, lo cual va a producir fracturas de algunos sectores del kirchnerismo más duro. Me refiero más a los sectores intelectuales que a los sectores, porque una de las características del peronismo y del justicialismo que lo diferencia en realidad con todas las otras alternativas políticas es que se alinean con la conducción. Si no, no se entiende cómo, por ejemplo, el menemismo, que vino a cambiar todo el libreto histórico del peronismo, prácticamente el peronismo no tuvo fractura, fue la fractura de los 8, de manera que si la conducción dice vamos por la patria socialista y respeta los distintos intereses locales, esos mismos intereses locales que estaban con la patria peronista levantan la patria socialista. Estaban con Menem, con Duhalde, con Kirchner y ahora con exactamente. De manera que yo todavía creo que alguna alternativa más cercana a lo que significa el kirchnerismo va a tratar de sacarse. Es cierto que si se va con esa fórmula a la PASO y Scioli gana esa interna, después resulta muy difícil irse por otro lado o romper, ¿no? Además, cuando te introducís en las PASO, después no podés romper e irte afuera porque no estás reconocido. Así que cualquier decisión tiene que tomarse antes de las PASO y no después de las PASO, si existe posibilidades de no imponer su propio candidato. Hay quienes dicen candidato. que Cristina tendría como escenario soñado Macri, alguien fuera del peronismo, como una fuerza de centro-derecha, consistente, con la cual competir, y ella tratar de aglutinar todo el resto. Pero ese escenario hoy es ciencia ficción. Es muy complicado y además... Por más que lo intente Macri, que lo intente Cristina, me parece para que... los seguidores del kirchnerismo, decir, bueno, vamos a la oposición y vemos cómo volvemos en el 2019, es una aventura muy complicada, muy difícil de asimilar. Pero querida, mencionaste, y lo has mencionado en distintos programas, el mínimo, que es un reclamo. Hay una gran confusión con relación al mínimo no imponible y al mismo tiempo la contradicción de informaciones. Si el grueso de los salarios de la Argentina está entre 6.000 y 12.000 pesos brutos, de manera que los que están alcanzados son los que superan los 15.000 pesos. Brutos, sí. Sí, pero esto quedó congelado el 31 de agosto del año pasado. Sí. De manera que si alguien ganaba 14.000 pesos al 31 de agosto y ahora gana 20.000, no paga impuesto a las ganancias, porque quedó congelado la situación el 31 de agosto. Sí, pero pasás de escala y terminás pagando, es decir, si entras dentro del impuesto y pasás de una escala a otra, en vez de pagar una alícuota de 10 no pagás impuesto. Este es el error fundamental. La situación quedó congelada el 31 de agosto y llega a una situación tan irregular que la persona que al 31 de agosto ganaba 14 y hoy gana 30, te voy a poner, no paga impuesto a la ganancia. Y aquel que entró después del 31 de agosto, el 10 de septiembre, y gana 20.000 pesos o más de 15.000, paga impuesto a la ganancia. De manera que con todas estas variantes, la cantidad de gente alcanzada por el impuesto a las ganancias no debe superar del 5 al 8%. Bueno, un millón de personas. Bueno, está bien. Las fuerzas laborales son 14, 15 millones. Bueno, si pusieran el mismo énfasis en el trabajo informal, que tiene el 35% y tiene condiciones salariales mucho más precarias que aquel que tiene retención de impuestos. Esto no significa que no haya que aumentar el mínimo. ¿Por qué no las dos cosas? No, las dos cosas. El trabajo negro. Pero está bien, lo que quiero decir es que eso se levanta. Lo mismo, hoy es un problema menor para Cristina. En base a todos los problemas que tiene, es un problema en todo caso de su alianza con el sindicalismo. Hoy creo que estamos preocupados Piñanelli por ese problema. Del choreo de no aplicar el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, lo del mínimo no imponible es casi lo de menos. Lo que pasa que es lo que mediáticamente la gente más entiende. Pero preguntarle a los autónomos. El tema del ajuste por inflación, y te lo dice un contador, tenía el ajuste por inflación impositivo, tenía errores tan garrafales que una empresa en quiebra, porque
los activos originaban pérdida. Y la, Está y bien, lo pero pasó- vimos, Hugo, de todas maneras el gobierno 35 en ese aspecto de inflación, impositivo ya está en la... pero- Mira, tiene un blanqueo abierto. Acaba de anunciar un plan de facilidad de pago. Pero- Es decir, el que pagó, como un amigo, Claudio Escaleta, que le mando un saludo grande, ahí en Río Negro, me dice que había pagado una deuda que tenía con la FIP el lunes cash. Y se siente como haber hecho un plazo fijo antes del corralito, digamos. Entonces, No, y ¿sabes? aparte con el nivel de presión impositiva más alto de la historia de la Argentina. Pero ¿sabes lo que sucede? Que Hasta el propio Echegaray le dijo a Kicillof y a Cristina, dijo, cerrame por favor el blanqueo, que esto es un papelón, que puedan venir los evasores, los grandes, puedan poner, y sí, está abierto el blanqueo. El Está bien, CEDIN pero está... pero se Hasta el repite- jefe de la FIP se lo Es más, pidió y además, lo mantienen abierto. hablando de política, justamente, hasta donde yo sé, Echegaray lo que dice es que no tiene sentido esta pelea que da el gobierno por el mínimo no imponible, que no alcanza ni al 3% de la recaudación, y entonces termina en una pelea política, generando mal humor en sectores medios, digamos, al cohete, porque ni siquiera es mucha plata lo que en ese punto se discute. pero pará, en el acto que veíamos de Cristina, tenía a Piñanelli y a Caló, dos de lo que más afecta Sí, sí. el tema del mínimo no imponible. ¿No? El otro gran sindicato cercano a la presidenta, bancarios, Ah, bueno, ¿no? todo. Están todos los bancarios adentro del mínimo no imponible de ganancia. Colegas, gracias por haber venido esta noche Gracias a a vos. Plan M. Gracias también a River Paz, que me pone estas camisas tan cancheras. Mirá, Bien, estoy sí, están buenísimas. 5 muy bien, kilos Tenés que menos. regalar a los invitados. Sí, la ¿No verdad. regala? Te regalo esta, Willy, si querés. Gracias, Willy, por haber venido. Gracias, Daniel. Gracias a vos. Hugo, Carlitos, gracias a la tablita también. No comieron nada. Ahora vamos. Ahora pueden entrar un poquito. Vidal 1726. Nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Tengan todos un muy buen fin de semana y también un feliz 25 de mayo para así todos. es. Ahí Cristina va a estar en la catedral el domingo, una celebración de todo el pueblo argentino. La Celebro el concordia. 25 de mayo con el plan de ¿Vas, Hugo, operaciones también Moreno. vos a la misa de la catedral? No con el de la representación de los hacendados. ¿Vas que también a la levanta misa Willy. del domingo a la catedral? Mira, yo creo que... Van todos juntos, de la yo mano. no voy a las misas y creo que sería conveniente, no este gobierno, cualquiera, que el tema del Te-Deum sea suprimido realmente. Es una... Bueno, no seas gorila, Hugo. Vamos todos a la catedral ahí con el arzobispo Mario.